Si alguna vez te preguntaste, ¿cómo carajo se vive bien hoy? Este podcast es para vos. Un espacio para quienes ya no queremos respuestas simplonas a preguntas complejas. Esto es Human Friendly. Bienvenidos a Human Friendly. Hoy voy a hacer un experimento. Para nadie es un secreto que en Colombia y en el mundo estamos en un momento político de mucha polarización, en donde creemos que el que piensa diferente a mí es mi enemigo. Y esto es supremamente peligroso porque hace que perdamos la oportunidad de escucharnos y de aprender del otro. Por eso, hoy he decidido tender un puente entre izquierda y derecha. Viajé a Bogotá y ahora estoy en Medellín hablando con una persona de izquierda y otra de derecha respectivamente. Espero que les guste, espero que salga bien, estoy nerviosionado. Y para empezar este experimento, hoy estamos con la persona de izquierda. Hoy estamos con Nati. Nati hoy es directora nacional del cuidado del Ministerio de la Igualdad. Hoy me encuentro con la persona de derecha en Medellín. Se trata de José Fernando Valencia, politólogo de la Universidad Nacional, influencer político. Él hoy trabaja con la alcaldía de Medellín y de una corriente política de derecha. José, bienvenido a Human Friendly. Hoy los micrófonos de este espacio te pertenecen. Muchas gracias y dispuestísimo a conversar y a entendernos. Bueno, José, yo quiero que hoy entiendas que le estás hablando al ciudadano común. ¿Qué le dirías a una persona que hoy está en la calle, que no tiene ni idea de política? ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa finalidad o esa bandera principal de la derecha? Yo creo que es una idea revolucionaria y es que la riqueza se puede crear. Siempre en el mundo se puede crear más riqueza. Entonces que nuestra obsesión, más que repartir la que ya hay, debería ser creemos mucha más nueva riqueza. Y que indudablemente pues el dinero no lo es todo en la vida, pero cuando hay plata pues las cosas son mucho más fáciles, más felices y se abre un mundo mayor de posibilidades. ¿Cuál es ese valor principal que defiende la izquierda? Bueno, yo pienso que pues la izquierda es una corriente de pensamiento, ¿cierto? Política, en donde el respeto a la diversidad y la búsqueda de la igualdad y la equidad, como la entidad donde yo trabajo, pues es tal vez como el principal propósito, ¿no? Poder vivir entre personas diversas, no juzgar, ¿cierto? Y buscar para todos, independientemente de la clase social, la orientación sexual, la raza, el origen, buscar la igualdad y la equidad. De la mano de eso, digamos que surge una pregunta. A ver, de pronto una de las principales banderas de la derecha son las libertades individuales. Se podría decir entonces que en contraposición, una de las principales banderas de la izquierda sería la igualdad, el bien colectivo sobre el individual. Yo pienso que pues eso ha sido una falacia en la derecha, porque en realidad esa supuesta búsqueda de la libertad individual se ha centrado en que son muy pocos los que logran ese objetivo primario a costa de perjudicar a las mayorías, ¿sí? Yo creo que lo que buscamos nosotros un poco es que todos estemos un poco en la misma cancha, que efectivamente podamos socializar esas libertades y que no sea uno a costa de la mayoría, como pasa en los países donde hay pues modelos de derecha instaurados. Son los países donde hay más niveles de desigualdad y donde pues esa libertad individual pareciera ser solo para unos pocos. Ok, eso que me mencionas creo que va muy de la mano de este término famoso que es la justicia social. Uh-huh. Uno de los principales temores de las personas en torno a este tema es hasta qué punto el Estado decide, digamos que sobre tu libertad individual para permitirte a ti tomar tus propias decisiones. Por ejemplo, mi libertad de elegir si quiero estar en un sistema de salud privado o si quiero acceder a un modelo de pensión o un fondo de pensiones 100% privado. O sea, hasta qué punto esto ya, digamos que empieza a coartar un poco mi libertad individual de decidir el camino que quiero tomar.
¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que la propuesta que nosotros le hemos traído particularmente al país es tener unos pisos mínimos de igualdad en el acceso a derechos básicos, en el acceso a un mínimo vital, a un salario mínimo, sin que eso signifique coartar la inversión privada, ni que puedan existir o que puedan existir modelos públicos y privados, pero también hay que darle campo a los modelos comunitarios y a los público-comunitarios. Yo pienso que lo que se ha hecho es democratizar mucho más la apuesta pública, ¿cierto? Y tener un piso mínimo, porque cuando tú hablas de, repito, de libertad, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, de si puedo escoger estar en una salud privada, de si puedo escoger cotizar a un fondo privado, hay que preguntarse quién puede hacer esa elección. Y son muy pocas las personas que realmente tienen la disponibilidad económica para pagar un seguro privado o un fondo privado, y la mayoría de personas pues no estamos ni siquiera teniendo la posibilidad de elegir, ¿sí? Entonces, pues la idea es como tener unos pisos básicos de igualdad, y que si a partir de eso tú puedes tener una elección mejor, peor o igual, pues que lo puedas hacer, pero que se garantice por lo menos un piso básico de igualdad. Y de otra manera, desde otra perspectiva, me parece que es un poco como contradictorio, paradigmático que la derecha pues exponga esa libertad individual con el miedo de que el Estado se mete a decidir sobre tus propias decisiones, cuando en realidad pues la derecha ha sido la que más ha querido, por ejemplo, tener estados absolutamente ligados a posiciones religiosas, en donde, como ha pasado en muchos países, incluyendo Centroamérica y también Colombia, tuvo lamentablemente un caso así cuando se votó el plebiscito de la paz, pues lo que han hecho es entrar a definir en las familias aspectos tan fundamentales como la orientación sexual, ¿no? Que son cosas que están pasando, por ejemplo, en este momento en el Medio Oriente, y que son altísimamente graves. Y es que efectivamente desde el Estado tú coartes las posiciones individuales. Entonces eso parece como bastante paradójico, ¿no? Porque siempre nos han vendido que la derecha es la única que nos puede garantizar esas libertades individuales, pero cuando lo analizas a fondo, pues todas bajo un modelo normalmente heterosexual, blanco, europeo, y la diversidad, y justamente quienes rompen pues esas normas, pues son los más castigados bajo esos modelos, ¿no? Eh, para la izquierda el tamaño del Estado tiene que ser grande y digamos que el Estado es bastante paternalista, y digamos que el progreso casi que es administrado y creado por el Estado. Para la derecha es más desde el individuo, desde lo privado. ¿Tú cómo defines esa postura o cómo lo ves? A mí me gusta ir recomendando libros. Me encanta uno que es como ¿por qué fracasan los países o por qué fracasan las naciones? Depende de la traducción. Se acaban de ganar el Nobel, han Ujú, estudiado el caso colombiano y la teoría de ellos a mí me parece pues, y es, no importa la raza, no importa la religión, no importa la cultura, siempre en algún momento de la historia hay sociedades que han prosperado en distintos lugares del mundo y han combinado estado, o sea, no hay ninguna sociedad que haya prosperado con un estado débil y libertad de las personas de comerciar, de enriquecerse, de hacer sus carreras. Entonces, no es que uno desprecie el Estado es súper útil para unas cosas, pero sí yo creo que el Estado no se debe encargar de todas las cosas de todas las esferas de la vida. ujú, Por ejemplo, que me parece súper útil el Estado en el sistema de justicia, ujú. eh, para garantizar el orden, pues, para vigilar, tener policía, ejército, organismos de investigación. Eh, y el Estado tiene una voz importante, por ejemplo, en la salud y en la educación. Ujú, Lo que pasa es que el Estado funciona con unos intereses muy diferentes a los del mercado, ¿cierto? Y es, para un político es más rentable construir una base, empezar a contratar mucha gente, porque le estás pensando es en número de votos y no en eficiencia. Y entonces el Estado grande para mí termina siendo mucho más un estorbo que una ayuda pues ujú. verdadera. Y si lo miramos, por ejemplo, en términos económicos, una de las cosas que defiende la derecha es como que necesitamos el libre mercado, necesitamos potenciar la empresa privada para lo que tú mencionas, crear riqueza, pero también hasta qué punto
por ejemplo, se pueden empezar a abrir brechas de desigualdad en un país como Colombia, en donde, por ejemplo, hay una persona que vive en pobreza extrema. Muchas veces una de las banderas de la derecha es como que, mira, con mérito una persona puede salir adelante y puede construir riqueza. ¿Cómo lo vemos si nos ponemos en la posición de alguien sin oportunidades, sin acceso a educación, que está en una base en la que económicamente de repente sí necesitaría un apoyo estatal porque a nivel de mercado a hoy esa repartición de la torta se le queda chiquita? No, totalmente. Yo creo en la competencia, creo que eso saca lo mejor de las personas y de las organizaciones. Obviamente reinjusta la competencia en un país en que ni siquiera pues la nutrición está garantizada. Yo creo que el Estado ahí tiene un papel, pero también tiene un riesgo y es, yo creo que el Estado puede dar ayudas sociales, pero como para cosas puntuales. Ujú, Es decir, una familia necesita por primera vez su vivienda propia. ujú, Ok, un subsidio para esa familia creo que puede funcionar. Yo no creo es cuando esas ayudas se vuelven como permanentes ujú. y sin condición de nada. O sea, como el Estado le va a mercar a esta familia por el resto de su existencia. No sé, ahí ya me empiezan a rayar ciertas cosas. Pero además, creo que solo se puede salir de la pobreza cuando las personas consiguen un trabajo digno, legal y formal en una empresa privada. Y ahí sí es cuando cambia todo. Y el Estado se debería preocupar más porque las zonas donde hay más pobreza lleguen empresas y esas personas se conecten con esas oportunidades laborales en las empresas, que en darles como migajitas cada mes a ver qué sucede. De alguna manera, digamos que ese mínimo de igualdad que tú mencionas muchas veces implica que se le va a dar al Estado, digamos que un poco más de poder, digamos que llevar ciertas cosas a lo público como la salud, las pensiones, tener que el Estado, digamos que lo empiece a administrar para hacerlo de manera más eficiente. Muchas veces genera preocupaciones en un país como Colombia, en donde en los gobiernos que hemos tenido independientemente de izquierda o de derecha, hay mucha corrupción. De hecho, según la Contraloría General de la Nación, el costo de la corrupción anual para Colombia es en promedio 50 billones de pesos. Ujú. Entonces, el darle al Estado, digamos que esa potestad o ese voto de confianza de que administre esos recursos para hacerlos de la mejor manera, en ese contexto no se vuelve bastante peligroso. Yo creo que todo depende de qué tipo de cosas administra el Estado y cuáles pueden tener, digamos, em, pues intervención del sector privado, ¿no? Ujú, Yo creo que cuando hablamos de un Estado social de derecho, como es el de Colombia, los derechos pues deben ser financiados por el Estado y administrados por el Estado, ¿no? Hay sectores de la economía y sectores, digamos, y derechos que definitivamente a mi juicio sí deben ser administrados por el Estado para garantizar esos mínimos de igualdad e incluso por asuntos de seguridad nacional. Sí, o sea, la seguridad, por ejemplo, energética, informática, alimentaria, pues deben estar controlados por el Estado porque no hacerlo así te expone a no poder hacer la garantía del derecho, ¿sí? Y si el problema realmente es la corrupción, pues yo creo que eso es un tema cultural que hay que atacar y además la corrupción no solo ocurre en el sector público. O sea, en la corrupción casi siempre hay un aliado privado que también pues tiene todas las consecuencias legales, penales, igual que el funcionario público. Entonces, pienso que no es como ni blanco ni negro, que hay que identificar muy bien qué cosas son derechos y efectivamente deben sí o sí ser administrados por el Estado y qué cosas, por supuesto, pueden llevarse a un nivel de mercado donde el sector privado también tenga un papel importante, ¿sí? Pero dejarlo al mercado, yo creo que este país ya ha tenido muchos años en donde muchos de los servicios públicos fueron administrados por privados y donde efectivamente pues las consecuencias han sido desastrosas. Nosotros recibimos un país absolutamente desigual, uno de los más desiguales del mundo, con unas tasas de desempleo enormes, la feminización de la pobreza,
un montón, digamos, de deuda pública externa y traían supuestamente esa premisa de que el sector privado administraba mejor los recursos y que casi que como un goteo a la mayoría de la población les iban a llegar los beneficios y eso no se cumplió, ¿cierto? Y creo que pues eso ya demuestra que efectivamente hay algunos aspectos fundamentales, bien sea por la garantía de derecho o por aspectos de seguridad nacional que el Estado debe administrar y que como tú dices, si bien el problema de la corrupción es latente y sigue operando lamentablemente, pues creo que ahí hay que revisar otro tipo de medidas y no necesariamente es que nuevamente hay que entregarle todo el control de los derechos y de los diferentes sectores de la economía al sector privado. Pregunta, Colombia, por ejemplo, que ha sido un país que ha sido gobernado principalmente por la derecha hasta el 2022, eh, algo que me llama mucho la atención cuando estaba investigando el contenido para este podcast es que hay algo muy bueno y es que entre 2000 y 2019 Colombia ha sido uno de los países de la región con un crecimiento económico más estable y ha habido una reducción de la pobreza extrema en varios puntos porcentuales. Sin embargo, eh, a hoy, según la OCDE, Colombia es uno de los países de la región en donde una persona pobre se demora más en salir de la pobreza extrema, aproximadamente 11 generaciones. ¿Qué le ha faltado o qué le faltó en su momento a la derecha en Colombia para precisamente no garantizarle esas condiciones a esas poblaciones y para que pues tuviesen ese mínimo viable, por decirlo así, para salir adelante? Mira, yo dentro de la derecha, pues hay muchos matices igual dentro de la izquierda. Ujú. Y siento que la derecha colombiana ha sido más conservadora que liberal, no en términos de partidos, sino pues como en filosofías en que guían pues a las personas. Entonces siento que la derecha colombiana se ha preocupado mucho más como por defender unos valores que a unos me gustan, a otros no, pero como obsesionada pues como con eso de los valores y no le ha parado tantas bolas a venga, traigamos el capitalismo a Colombia. Y Colombia ha sido muy lenta para entrar al capitalismo, es decir, el primer ejercicio tímido por allá fue en los 90 que hubo una apertura comercial, luego con Uribe empezaron unos tratados de libre comercio, pues Colombia ha sido así. La derecha colombiana pues no es la más garante del capitalismo, hay que decirlo, y para mí ese es el gran error de la derecha. Y además hemos tenido un problema, que eso sí creo que es una virtud de la derecha, y es este país ha sido muy violento. Ujú. Y nadie quiere invertir su plata en un lugar violento. Incluso, pues si uno lo piensa en términos personales, si vas a comprar un apartamento, nunca lo vas a comprar en el barrio más violento. Claro. Vas a buscar pues un barrio seguro. Entonces la violencia ha impedido que llegue el mercado a un montón de zonas que hoy viven en la pobreza total. Entonces me parece un acierto de la derecha el discurso de sin seguridad no va a llegar el mercado ni las oportunidades a un montón de regiones. Eso debería ser lo primero que hay que Ujú. garantizar como para que llegue ese progreso a esas zonas. Pero sí, o sea, es indudable que Colombia ha construido como un centro muy próspero y unas periferias absolutamente pobres Ujú. y de gente que no tiene oportunidades. Pero precisamente creo que la falta de oportunidades es porque no han podido llegar las empresas y el mercado a esos lugares. Te quiero hacer una pregunta en cuanto ya yéndonos un poco a la parte de economía. Hay dos visiones que yo te voy a plantear y quiero que tú me digas cuál crees que es más cercana a la realidad de Colombia. Hay una visión de la economía de las últimas décadas de Colombia que plantea que Colombia va bien, o sea, que Colombia es uno de los países que ha tenido desde entre el 2000 2019, las primeras dos décadas de este año, de este milenio prepandemia, ha tenido uno de los crecimientos económicos más estables de la región, por encima del 3%. La pobreza ha bajado, o sea, como que entre el 2000 y 2019 ha bajado aproximadamente 13 puntos. Y hay otro punto o hay otra visión que dice que el modelo económico que ha imperado en Colombia en las últimas décadas
ha mantenido intactas las brechas de desigualdad y las personas que son pobres son cada vez más pobres. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que es más cercano a la realidad de Colombia? Es que el crecimiento económico puede ser estable o incluso crecer sin tocar la desigualdad, ¿cierto? Ujú. Que creo que ha sido un poco también el caso de Colombia, aunque pues tampoco vamos a decir que ha sido un crecimiento sostenido porque han habido bastantes crisis, incluso recientemente eh, en la época del COVID, ¿sí? Pero pues lo único que te puedo decir es que el coeficiente Gini no se reducía hace muchas décadas en Entre Colombia. paréntesis, para los que no saben, coeficiente de Gini es algo que mide la desigualdad. Ajá. Exacto. El desempleo hace muchísimas décadas no bajaba de 2 dígitos, ¿cierto? Hace, ni siquiera puedo recordar desde que estudié economía si alguna vez se había reducido la brecha de género, por ejemplo, en el desempleo, ¿cierto? Si habíamos tenido un aumento tan importante en materia del consumo, lo cual significa que efectivamente los hogares hoy tienen más ingresos. em, si habíamos diversificado nuestra matriz productiva, ¿no? Como la estamos diversificando en este momento. El turismo tiene pues una de las mayores tasas de crecimiento. La distribución de la tierra también ha mejorado notablemente en este gobierno. Y todas esas son cosas que, aunque supuestamente Colombia tenía, como tú lo mencionas, un crecimiento estable, pues en materia de brechas sociales eso no se reflejaba, ¿cierto? Y por eso el estallido social del año 2019 y por eso, entre otras cosas, pues este cambio, digamos, diríamos, político que ha tenido el país, efectivamente, este país cambió, este país entendió que las cosas no venían bien, como tú lo planteas en esa perspectiva, y que se necesitaba un cambio. Y ese cambio efectivamente se está dando y se ha dado, y yo creo que hoy el país quiere más cambio. O sea, le ha parecido que incluso ese cambio aún sigue siendo insuficiente y quiere que se profundice mucho más ese cambio. Ok, hay algo que me parece bien interesante en lo que dices y es frente a tu crítica de la derecha, que de repente se ha enfocado más en el tradicionalismo y en defender ciertos valores que realmente en el modelo económico. Eh, y de ahí me surge como que una pregunta. Entonces, ¿qué le dirías a esos colombianos que dicen, bueno, pero si no han sido capaces porque ha habido ciertas ineficiencias, ¿por qué no apostarle a un modelo de izquierda? Vuelvo a recomendar libros. Yo he sido muy pesimista, pues, como en mi vida, y un libro me cambió y me voló también la mente. Se llama Progreso, de Norberg, un economista noruego. Y uno siempre dice como, ay, el mundo como está de mal, qué cosas, nos tocó una época horrible. Y el libro antes lo que dice es lo contrario, como estamos en el mejor momento de la humanidad. O sea, nunca ha habido tanta prosperidad, tanta libertad, tanta aceptación entre los demás. Estamos en un momentazo. Y yo creo que como colombianos no hemos valorado del todo que en los últimos 30 años de Colombia han sido súper buenos. No para todo el mundo, con un montón de problemas. Pero el cambio entre la Colombia de los 80 y la Colombia de hoy es pues un cambio del infierno al cielo. Ujú. Entonces, tampoco es como que en este país hizo todo mal, todo ha fracasado. Yo creo que ha habido grandes avances y ha habido aciertos de los gobiernos que hemos tenido. Y además, creo que ya no mirándonos como el ombligo y mirando un poquito el mundo, a los países a los que mejor les va es a los que le apuestan a políticas económicas de derecha, por el crecimiento que han tenido, porque es lo que puede sostener finalmente la inversión social a largo plazo, es que un país opte por el libre mercado y tenga recursos para financiar luego los derechos sociales. O sea, al final sí ha habido crecimiento económico con el modelo económico que había antes, que como tú dices, eso no es un indicador de que no hay tanto desempleo, de que hay menos desigualdad,
Pero entonces más bien el problema no era tanto el modelo económico, sino como el Estado terminaba administrando la riqueza que se podía crear a partir de ese modelo económico. No era más un tema de administración por temas de corrupción, clientelismo, etcétera, como esas variables que ya hemos tocado un poco, más que el modelo económico necesariamente fuera ineficiente. Yo pienso que el modelo económico no ha cambiado. Sí, efectivamente, Colombia sigue operando bajo un modelo capitalista. Eso no ha tenido ningún tipo de cambio, pero creo que ha sido, sí, un capitalismo, pues primero en desarrollo, pero mucho más democrático, ¿sí? Que ha desconcentrado la riqueza, que ha hecho reformas fiscales para que efectivamente quienes ganan menos no tributen más, como había sido antes, ¿cierto? Que ha hecho una reforma agraria, que ha democratizado la tierra, que ha expropiado muchos predios que antes estaban en función del narcotráfico y que ahora están en función de las economías populares, que ha intentado, entre otras cosas, como tú lo mencionas, quitarle la administración de los recursos públicos a los mismos capitales de siempre y los ha distribuido mejor con las bases populares de este país que hoy están entrando a ejecutar recursos públicos y que han demostrado que sí lo pueden hacer y que no necesitamos estos grandes salvadores, estos grandes operadores detrás de la administración de los servicios públicos, ¿cierto? Que ha expandido la oferta pública de la educación, que ha tenido, entre otras cosas, políticas como la del cuidado, que reconocen la potencialidad de las mujeres que trabajan en los hogares y que cuidan, ¿cierto? Y que es fundamental pues para este desarrollo económico y para este desarrollo social. Entonces yo creo que en Colombia sería una mentira decir que cambió el modelo económico, pero bueno, creo que efectivamente pues estamos yendo hacia un capitalismo mucho más democrático. Quiero volver a algo que tú estabas diciendo hace un momento y es que digamos que una de las cosas que tú dices, si queremos que las personas salgan de la pobreza extrema, es importante la formalidad, es importante la empresa privada y es importante que empiecen a tener un salario. Eh, ¿Hasta qué punto tú crees que debe ser esa relación del Estado con la empresa en términos de el Estado planteando las reglas del juego bajo las cuales la empresa puede jugar? Y lo digo desde diferentes aristas, en términos de impuestos, en términos de derechos del consumidor, en términos de libre mercado. Esa mano del Estado, tú dices que hasta dónde debería llegar en esa arista. A mí me parece importante entre los papeles pues, del Estado ser como un garante, un juez pues que permita que vigile, por ejemplo, que el que esté vendiendo cierto producto, si esté vendiendo lo que es, o que no incumpla reglas de competencia con otros. Me parece que ese es un buen papel del Estado, pero hasta ahí. Incluso esto va a ser muy raro, pues porque yo trabajo en el sector público y creo que hay políticos que lo hacen bien y lo han satanizado, pero yo también sé que los impuestos, pues la verdad, es plata que se va al Estado y eso entra a un agujero negro. Yo, a mí me parece que es mucho más beneficioso para un país pagar pocos impuestos y que esa plata esté circulando en inversión que yendo a manos de políticos. Porque finalmente, real, lo que uno ha invertido de los impuestos que recaudan, yo creo que no es ni un tercio de, de la plata que recauda. Entonces yo creo que cuando un Estado empieza a crecer y a cobrar más y más y más impuestos, lo que hace es que esa plata se va a alimentar ineficiencias políticas, secando el mercado de un país. O sea que tú, digamos que de acuerdo a lo que te estoy entendiendo, si te estoy leyendo bien entre líneas, ¿no te parece malo el modelo capitalista 100%? O sea, hasta cierto punto dices, esto funciona, pero hay que democratizarlo un poco más, pero tampoco estás como 100% en línea con irnos al otro extremo de pronto de, bueno, el de las dictaduras, en donde todo, absolutamente todo lo mueve el Estado, lo privado prácticamente no existe. No, yo creo que esa no ha sido la propuesta de la izquierda colombiana, al menos recientemente, para nada. Ujú. Ha sido una propuesta de efectivamente distribuir mejor la riqueza, ¿cierto? Y buscar maneras de desarrollar más ese capitalismo que yo creo que en Colombia todavía no está desarrollado, desarrollar mucho más nuestra matriz productiva, nuestra industria nacional, ¿cierto? Donde se pueda justamente garantizar ese mínimo vital
del que hemos estado hablando. Ya veremos más adelante qué pasa, pero creo que por ahora pues la tarea principal es poder generar una economía nacional mucho más fuerte, una industria nacional mucho más fuerte, un desarrollo, un despliegue de sectores más allá de las tradicionales locomotoras donde ganaban mucho más incluso los países extranjeros, la industria petrolera, ¿cierto? Entre otras cosas, y poder en esa diversificación garantizarle un piso de igualdad y equidad a la mayoría de los colombianos. Según la OCDE, Colombia es uno de los países en los que los trabajadores trabajan más horas y en el cual el ingreso que reciben cubre menos cosas de la canasta básica familiar. Entonces, hay algo muy interesante que pasó en diciembre del año pasado y fue este tema de la subida del salario mínimo, que estuvo a doble dígito, ayudando a cerrar esas brechas importantes para que el trabajador promedio que se gana el salario mínimo pueda acceder a estos productos de la canasta básica. ¿Tú ahí cómo crees que el papel del Estado jugó? ¿Jugó bien? ¿Jugó mal? Porque veníamos de una tendencia en la que los incrementos eran muy bajitos y cada vez la capacidad adquisitiva de las personas para comprar lo mínimo se estaba reduciendo. A mí me parece un gran ejemplo de cómo una medida bien intencionada del Estado, bien intencionada, antes causa más daño, porque la mitad de los colombianos se gana menos del salario mínimo. Y no creo que se gane eso por maldad, sino porque viven en zonas donde no hay empresas formales que tengan la capacidad de pagar un mínimo. O sea, un salario mínimo en Colombia, yo sé que es un salario horrible, o sea, eso no le alcanza a la gente para nada. Pero en Colombia, el que se gana el mínimo es un privilegiado, o sea, ya está por encima de la mitad de la población. Y entonces a lo que condena el país, a esa mitad que no se gana el mínimo, es a que nunca va a tener pensión porque su trabajo es informal, su cobertura en salud es muy regular porque su trabajo no es formal, jamás un banco le va a prestar plata porque no tiene un contrato y va a ser muy difícil que consiga ese trabajo formal porque pues para las empresas cada vez es más duro y eso sube y sube y sube. O sea, la verdad, los salarios en Colombia son horribles, pero eso no se puede solucionar de un decretazo que firme un gobernante. Son horribles porque somos poco competitivos, exportamos poco, tenemos pocas vías de exportación, tenemos una población poco educada, tenemos una población que no habla inglés. Entonces, el salario mínimo, pues el salario en Colombia es muy bajo, no porque un político quiera como, qué bueno que la gente gane menos, sino porque es un reflejo de la realidad en un país que no es tan rico. Pues. Mira, algo que me parece muy interesante de lo que dices, que hablas mucho de igualdad y que me parece algo interesante de la izquierda, como si lo vemos como una torta, como que ustedes quieren que haya una distribución mucho más eficiente, equitativa de esa torta. Entonces, quiero hacerte una pregunta y es, bueno, ¿hasta qué punto entra ahí el tema del mérito? ¿No? Creo que uno de los puntos principales o uno de esos puntos de inflexión entre un bando y otro bando es la idea de que si una persona se esfuerza, estudia, se desarrolla, le debería ir mejor y debería tener ciertos niveles de privilegio gracias a su mérito. Y cuando digamos que hay cierto nivel de equidad y todo es igual para todo el mundo independientemente del mérito que tenga, pues las personas empiezan a desincentivarse y la productividad baja. ¿Tú cómo te ubicas frente a eso? Yo creo que hay dos visiones sobre la pobreza y sobre la desigualdad. Una, un poco como tú la expones, más yo diría de perspectivas de derecha, y es que la gente es pobre porque no se esfuerza. Es un poco lo que hay detrás, ¿no? Es que no se esfuerza, es que no estudia, es que no llega. Y otra que es la que más comparto yo, y es que efectivamente eso, la pobreza no es un problema individual, no es porque las personas no se esfuercen, es porque no ha habido una garantía de derechos en igualdad de condiciones. Tú no puedes comparar la trayectoria de vida de una persona que vive en Bogotá a la trayectoria de vida de una persona que vive en el resguardo Ticuna de Nazaret en Leticia en el Amazonas. Sí, esa persona se puede esforzar igual o mucho más que la que vive en Bogotá y jamás va a lograr tener un mérito superior, ¿no? Entonces yo creo que
que si tú no logras tener, en el caso que estamos hablando, universidad pública, gratuita en todo el territorio nacional, si tú como Estado no lo garantizas, pues no podrías hacer una medición de la meritocracia, porque la meritocracia detrás de sí también reproduce esas brechas de desigualdad. Y aquí a la Universidad Nacional en Bogotá, que se supone que es la universidad del pueblo, y te vas a dar cuenta que el 80% de los estudiantes son clase media. ¿Qué pasa entonces con las clases bajas que ni siquiera están logrando llegar a la universidad? ¿Sí? Por una y mil razones. Porque ni siquiera tienen literalmente para el pasaje para ir a la universidad. Entonces, si tú como Estado no garantizas, repito, esos pisos básicos de igualdad, pues siempre el mérito lo van a tener las clases medias, altas, privilegiadas, porque son las que efectivamente logran tener pues el capital económico y cultural para acceder a ese crédito, a ese mérito, perdón. Entonces creo que ahí hay como una trampa y que pues más allá de poner la carga, digamos, de la desigualdad en las personas, hay que ver cómo efectivamente el Estado está o no garantizando esas condiciones mínimas para que efectivamente todos podamos competir en igualdad de condiciones. En los últimos años, como en los últimos 20 años, la economía de Colombia ha crecido sostenidamente aproximadamente 3,8-4%. Sin embargo, el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, no ha disminuido en esa proporción. Para los que no saben, el coeficiente de Gini es la variable económica que mide el tema de la desigualdad. Entonces, cuando la economía crece, pero en esa misma proporción, uno pensaría que debería disminuir la desigualdad. Eso no pasa. ¿Tú no crees que ahí es importante que el Estado empiece a decir, bueno, no, estamos en condiciones de cerrar estas brechas? Y también digamos, enmarcado en un momentum económico para Colombia que en términos de crecimientos e indicadores macroeconómicos venimos en unas condiciones relativamente favorables, igual que el desempleo. Ahí chocan de nuevo las filosofías, está bacano. Digamos, para la derecha, la desigualdad no es un problema y la desigualdad no dice absolutamente nada. Lo que sí dice es la pobreza. ¿A qué voy? Y es, digamos, pongo Elon Musk, que es absolutamente rico, y si lo comparamos con el colombiano más rico, que es David Vélez de Nubank, Elon Musk, o sea, la desigualdad entre ellos es impresionante, pero eso no quiere decir que David Vélez viva mal, al contrario, es el hombre más rico de Colombia. Entonces, para la derecha no importa tanto. Que hay una brecha muy grande, sí. Lo que sí nos importa es que los de abajo no sean tan pobres. Y Colombia sí ha tenido buenos avances en reducción de la pobreza, pero sí es verdad que hay zonas donde eso está absolutamente estancado. Es decir, en las grandes ciudades la pobreza se ha reducido bastante, pero zonas como el Pacífico colombiano tienen niveles de pobreza absurdos, intolerables. Pero volvemos como a la misma discusión. En el Pacífico colombiano hay Estado, lo que no hay es empresas. Entonces, más nos debíamos preocupar como, ¿cómo hacemos para que llegue una empresa formal a Quibdó y contrate a la gente? Que le ponemos más regulaciones al mercado. Claro. Yo creo que por ahí no está el camino. Claro, y a ver, tratando de traducir lo que dices y en línea con lo que me mencionabas al principio, por ejemplo, en el ejemplo del Quibdó, o sea, tu enfoque sería, bueno, invirtamos en que sea más seguro, en que salgan las bandas criminales, las guerrillas, para que haya más interés en invertir en la zona, lleguen empresas y llegue desarrollo. Es un poco eso. Digamos, para mí el papel del Estado es, quiero que una zona se desarrolle, necesitamos una carretera pavimentada, que haya siquiera un SENA en que las personas puedan estudiar cosas valiosas para las empresas, que haya seguridad. Para mí esas deberían ser las obsesiones del Estado, más que cómo le sacamos hasta la última gota a las empresas para empezar ya a repartir la riqueza que tienen. Claro. Ahora, para eso se necesita presupuesto, ¿no? O sea, sí. Y tiene que haber, o sea, y ahí es como donde yo como que entro en conflicto, y es, muchas veces la derecha quiere un Estado relativamente pequeño, austero, pero un Estado relativamente pequeño, austero, no tiene tanto presupuesto de pronto para hacer ese tipo de cosas e implementar ese tipo de políticas públicas para asegurar, atacar los síntomas y la causa.
los síntomas que es, por ejemplo, la guerra en sí y que entonces haya fuerza pública y las causas que es por pobreza, por no sé qué, y hayan escuelas, hayan vías, etcétera, etcétera. Sí, es como un eterno conflicto de Colombia, ¿cierto? Colombia siempre ha estado pensando cómo se hace más atractivo para la inversión, pero al mismo tiempo, pues, cómo enfrenta tantos retos. Y digamos, yo creo que ahí la derecha tiene también una respuesta que puede chocar, puede ser impopular, y es, para mí los recursos con los que Colombia debe financiar todo ese gasto que necesita hacer para volverse competitivo son los recursos naturales. Y ahí entramos otra vez en choque de visiones y tal. Pues yo creo que estamos parados sobre la riqueza que puede pagar ese salto adelante. Y creo que más que cobrar impuestos y ahogar a las empresas actuales que existen, empresas como Ecopetrol, que es pública, debían estar pensando en cómo sacar hasta la última gota de petróleo para pagar esa inversión social, ese gasto, cómo debíamos sacar nuestro carbón, nuestro oro. Pero claro, son visiones pues, que chocan. En una sociedad en donde obviamente gran parte o prácticamente sí, toda la recaudación del Estado se debe a los impuestos y todo lo que viene, digamos que de lo privado, como adicional a preocuparnos porque haya una redistribución más equitativa, la izquierda se preocupa porque esa torta crezca. En un contexto también que te pongo un ejemplo, hace poquito veía una representante de la Cámara de Bogotá del Pacto Histórico justamente que estuvo como en un conversatorio con empresarios de la Andi, que ellos mismos les decían, bueno, pero es que ustedes también nos ven un poco como los malos del paseo y finalmente las empresas juegan un rol bien importante en la productividad, en el crecimiento y finalmente pues en lo que se pueda recaudar. Entonces, ¿cómo se preocupan también por ese crecimiento de esa torta? No, yo creo que eso es una bandera que todos estamos buscando, ¿cierto? Porque parte del problema también es ese, que necesitamos producir más para generar más riqueza y poder distribuir mejor esa riqueza. Yo no creo que la visión de la izquierda ni de este gobierno sea ver a los empresarios como unos enemigos, no lo percibo así, sino que ha sido también darle juego a otros sectores. Los empresarios también estaban acostumbrados a que todo el presupuesto público se ejecutara de la mano de ellos, las alianzas público-privadas, ¿cierto? Bajo lo que ya hablamos, el supuesto de que si se le entregaba también parte de la administración de los recursos al sector privado o al mercado, la garantía de derechos, pues esto iba a beneficiar a largo plazo también a las bases populares. Y lo que ha hecho este gobierno es darle un giro y también darle juego a otros sectores, ¿cierto? También darle juego no solo al operador que administraba el plan de alimentación escolar del Ministerio de Educación, sino también a las mujeres que al final eran las que ese operador contrataba para la alimentación. ¿Por qué no darle el juego directamente a ellas? ¿Cierto? El ICBF, por ejemplo, sacó un montón de esos operadores de la mitad que explotaban a las mujeres y contrató directamente a las madres comunitarias a esas asociaciones y eso ha tenido grandes réditos. Entonces yo creo que ha sido cuestión de darle juego también a las bases populares de este país que han ejercido esos trabajos, que también tienen esa experiencia y que de pronto pues no han tenido las mismas posibilidades de formalización para poder entrar, digamos, en el juego. Entonces el Estado ha flexibilizado muchos requisitos para pues también integrar a otros sectores de la sociedad en este juego, pero a mi juicio en ningún momento eso puede significar que el empresariado nacional se excluya, ¿no? Ahora, si tú me preguntas, yo sí creo que hay que darle prioridad al empresariado nacional versus a la inversión extranjera. Yo sí creo que debemos fortalecernos y que va a haber también un pacto de comprarnos internamente de nuestra producción, de poder, como lo dice el presidente, hacer pues de Colombia una potencia mundial. Y eso pues significa también tener pactos de, por ejemplo, que los trabajadores estén mejor, ¿sí? No podemos seguir en ese modelo que uno pensaría que son locuras, pero por ejemplo en Argentina acaban de poner una jornada laboral de 12 horas. Eso parecía ya una cosa superada, la esclavitud, pero mira que no. Hay modelos de derecha que vuelven y retroceden y que no entienden que para que también al sector empresarial le vaya mejor, pues sus empleados tienen que estar mejor. Y yo creo que ese ha sido un poco el llamado, ha sido un llamado a incomodémonos un poco y también dejemos un poco el privilegio para que todos crezcamos y estemos mejor. Para la derecha, ¿qué es más importante? ¿El crecimiento del PIB
o que las personas más vulnerables sean protegidas? Hay una correlación directa entre crecimiento del PIB y que baje la pobreza. Entonces, O sea, él del gana PIB. por todos los lados en su respuesta, Sí, me sí. encanta. Total. Ok. Y la última pregunta que también se lo hice a la persona de izquierda y es la siguiente. Como persona de derecha, que evidentemente crees que tu visión de país es la que más le conviene a Colombia, ¿hay algo? ¿Cuál es ese algo que tú le reconoces a la izquierda en Colombia? A ver, yo creo en la democracia, así como creo en el mercado. Creo que eso trae competencia. Entonces me parece bueno. El solo hecho de que exista la izquierda me parece bueno porque de la competencia salen mejores cosas. Y yo creo que la izquierda es muy buena diagnosticando problemas sociales y me parece que hace muy buena oposición y que uno debería escucharlo siempre porque van como un paso adelante viendo problemas que hay en la sociedad. Lo que creo que hacen muy mal es solucionarlos y gobernar. Pero pues esa es la democracia y me parece bacano que existan y uno escucha qué le pueden aportar a uno. ¿Cuál crees que es ese error principal que de pronto ha podido cometer la izquierda en Colombia? Que tú dices, reconozco ahí la mea culpa. Bueno, pienso que tal vez no creer que muchos de los funcionarios que venían de gobiernos anteriores iban a estar en función nuestra y nos iban a ayudar a que la curva de aprendizaje de gobernar fuera mucho más rápida, ¿no? Hubo mucha desconfianza en creer que los que venían de pronto podían no ser fieles a este proyecto y yo creo que efectivamente nosotros logramos conquistar a muchos funcionarios que nunca habían tenido otra oportunidad porque este país nunca había podido tener gobiernos diferentes. Capaz si hubiéramos también, nos hubiéramos creído la potencialidad del cambio y hubiéramos podido aprovechar esos conocimientos previos para que pudiéramos generar transformaciones mucho más rápido, hubiera sido mucho mejor. Y mira, Human Friendly se trata mucho de tender puentes. Entonces, esta pregunta de pronto es más difícil de responder, pero igual te la hago. ¿Qué le reconoces a la derecha en Colombia? La capacidad de engañar. Ay, no estamos en un respuesta de Es político tampoco. impresionante, Mauro, cómo se camuflan en discursos. Pero eso es malo, eso no es un reconocimiento bueno. Bueno, no lo admiro, pero claro, se reconoce que puedan camuflar y seguir conquistando. Gobernaron Dios 200 años y mucho de eso fue a través del engaño y de camuflar entre un partido y otro para al final ser los mismos con las mismas y tener lo mismo. No me pidas más que eso. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por vernos. El propósito de este episodio, recalco, no es quién es mejor este o este, qué visión de país es mejor esta o esta, sino que tendamos puentes, que nos escuchemos. Yo personalmente, que soy una persona con una visión digamos que un poco más moderada, no me siento como estando en ninguno de los dos extremos, creo que de ambas visiones saltan cosas interesantes. Y algo que me gusta mucho de lo que han dicho ambos invitados es que paradójicamente hay cosas de uno que le pueden servir al otro y que si tendiéramos más puente en lugar de destruirlos, creo que podríamos vivir en un país muchísimo más próspero. A ustedes muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el próximo episodio y como siempre les digo, vibren alto.